Estados Unidos existe una revista muy antigua, cultural para élites, que se publica en Nueva York y que tiene muchísimos años, tiene más de un centenario, y que siempre se caracterizó por ser una revista bastante secular y en una época muy representante de la élite protestante, que era protestante sobre todo por tradición y no por fe, ¿no? Y por esta misma razón, a lo largo de su historia como revista, ha tenido claros episodios anticatólicos, sobre todo cuando a principios del siglo XX los migrantes eran católicos irlandeses, ¿no? Por los cuales, siendo una revista de élite, ellos sentían un gran desprecio. No hablaban inglés, hablaban gaélico, ¿no? Pronunciaban mal el inglés, no tenían los hábitos de higiene de la élite, porque tampoco tenían las oportunidades donde vivían, pero fundamentalmente les molestaba su catolicismo, tenían una importante fobia al catolicismo. Y esta revista, The Atlantic, o sea, el Atlántico, ¿no? Porque es de la costa este de los Estados Unidos, en el Atlántico, desarrolló una campaña bastante intensa contra la construcción de la hoy famosa Catedral de San Patricio, que está en la Quinta Avenida y que es el emblema del catolicismo neoyorquino, ¿no? Una hermosa catedral gótica. Bueno, The Atlantic dedicó varios números, es una revista mensual, dedicó varios números a criticar la arquitectura, lo que iba a significar que en esta parte que es como el corazón de Manhattan, ¿no? De la zona de élite de Nueva York, llegaran todos estos irlandeses malolientes a celebrar la misa, a llenar, a repletar esta catedral. Consultaron con varios supuestos expertos para demostrar que el estilo neogótico de la catedral iba a ser aberrante para la Quinta Avenida y se iba a ver terrible, y alentó la construcción del centro Rockefeller de estilo Art Deco al frente precisamente de la Catedral de San Patricio, para que fuera como una especie de desafío de la Catedral de San Patricio, y todavía arquitectónicamente lo sigue siendo, con la diferencia de que hoy en día The Atlantic ya se ha vuelto un periódico más liberal, conserva algunos rasgos anticatólicos, pero en general es una revista clásica secular para la élite secular neoyorquina, ¿no? Que ha pasado del odio anticatólico a una indiferencia despectiva más bien. Y hoy sabemos que la Catedral de San Patricio, esta hermosa catedral neogótica, es parte fundamental de la arquitectura de Manhattan. Hago esta introducción porque curiosamente la revista The Atlantic encargó al periodista Mike Mariani, un periodista crítico, a escribir un artículo absolutamente sorprendente sobre el tema de los exorcismos en la edición de diciembre de The Atlantic, ¿no? Y en esta edición, lo que llama la atención es que Mariani, en vez de comenzar del punto de partida, digamos, de existirán los exorcismos, no será que gente loquita, que cada vez hay más locos, no, va de frente al tema del exorcismo y comienza con información estadística, ¿no? El artículo extremadamente bien investigado, con fuentes no solamente católicas, fundamentalmente católicas, pero también protestantes, y con fuentes de psiquiatras, de psicólogos que han visto este tema. Él comienza apuntando a la información estadística de cómo
más o menos la mitad de los norteamericanos creen en la posesión demoníaca. Es decir, el número de personas que creen en Dios, ¿no? Ha bajado en Estados Unidos, pero el número de personas que creen en la posesión demoníaca ha subido, y un número creciente de personas cree en el poder del demonio, en la existencia y el poder del demonio. Esto es lo más curioso. La gente estará dejando de creer en Dios, pero no está dejando de creer en el demonio. De hecho, las cifras que cita Mike Mariani en el artículo de Atlantic dice que una encuesta de la agencia Gallup mostró que en 1990, casi 20 años atrás, el 55% de los norteamericanos decían que ellos creían en el demonio. Lo curioso es que para el 2007, es decir, todavía no tenemos cifras modernas porque el Gallup no ha vuelto a hacer una encuesta de este tipo, pero en el 2007 el número de personas que creían en el demonio había saltado al 70% de la población norteamericana, ¿no? Y resulta que el artículo de The Atlantic, Mike Mariani, señala cómo esta curiosidad también sucede en Europa, donde el número de personas que creen en Dios ha declinado significativamente, pero el número de personas que creen en la acción del demonio no, sigue siendo un número relativamente alto, ¿no? El artículo entra a explicar cómo funciona el demonio, cómo funciona una posesión, qué cosa es una opresión demoníaca, qué cosa es una posesión demoníaca, qué cosa es una infestación. Es decir, el hombre realmente ha hecho una tarea clara de qué cosa es la acción demoníaca, cuáles son sus distintas formas, cómo suceden. Y esto Mariani, sin decir yo creo o no creo, simplemente ha explicado esto es lo que los exorcistas dicen que sucede, para explicar después cuál es el papel precisamente de los exorcistas, ¿no? Entonces, él mismo señala que muchas religiones cristianas creen en el exorcismo, pero ninguna institución tiene una tradición y tiene un ritual específico como la Iglesia Católica. Ninguna tiene una tradición tal. Es más, no son pocos los protestantes que dicen este caso de esta posesión demoníaca solamente la puede manejar un católico, ¿no? Y esto no es novedad. Como saben ustedes, el caso en el que se inspiró la famosa película El Exorcista fue un caso que sucedió en Washington, D.C. Y la víctima no fue una mujer como en la película, no la actriz Linda Blair, recordarán ustedes, sino que fue un varón, un joven. Y este joven era hijo de presbiterianos. Eran presbiterianos, la familia. Ellos fueron a consultar al presbiteriano y le dijeron, mira, lo único que puedes hacer es ir donde los católicos. Los católicos en ese entonces estaban en la escuela de Canisius en Washington, D.C., ¿no? Después en la novela y en la película, en realidad ponen a estos jesuitas en Georgetown, en la Universidad de Georgetown, pero en la vida real fue un joven y fue exorcizado, un joven protestante exorcizado por exorcistas católicos jesuitas en la época en que los jesuitas eran pues lo que San Ignacio quería que fuera, ¿no? Entonces, el artículo de Mike Mariani es extraordinario y alucinante. Por si acaso está en la web, el que busca The Atlantic, no busca la página web, va a poder encontrar, si busca Mike Mariani, como suena Mike con K, ¿no? Y Mariani tal como suena, y explica todo el proceso complejo en la Iglesia Católica de cómo descartar que no se trate de un problema psiquiátrico, de un problema psicológico. Habla con los psiquiatras, con los psicólogos que
reconocen las diferencias, especialmente cómo en una persona con problemas psiquiátricos que muchas veces reclama estoy poseída, existen primero síntomas claros de problemáticas psiquiátricas, o sea, existen casos de psicosis, de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay una ausencia de fenómenos sobrenaturales, porque los psiquiatras dicen, hay casos en que nosotros tenemos que jóvenes o personas pequeñas hablan con una voz tan horrorosa y grave que es imposible físicamente que las cuerdas vocales de esta persona pueda emitir esa voz, que escupan pelo, por ejemplo, o tengan contorsiones que son completamente contrarias a la anatomía humana, o que tengan una fuerza totalmente desproporcionada a su contextura física, ¿no? Entonces, el artículo entra a temas que son realmente misteriosos, consulta con varios exorcistas, y estos exorcistas le hablan cómo el abuso sexual parece ser una de las maneras más frecuentes en las que se producen acciones demoníacas, ¿no? Y cómo es una manera como el demonio victimiza a las víctimas de nuevo, ¿no? Eh, y cómo él dice si los perpetradores son responsables de mucho más que de abuso sexual y tendrán que pagar en su momento por el daño terrible que han hecho. Lo curioso es que Mike Mariani, para tratarse de una revista como The Atlantic, da una visión tremendamente redonda y completa de lo que significa la posesión demoníaca. Los que leen en inglés, vale la pena que lean el artículo, porque hace una presentación basada en distintos ángulos, y todos los ángulos, es decir, el ángulo psiquiátrico, el ángulo de las víctimas que sufren, el ángulo de los exorcistas, el ángulo de los observadores de este fenómeno, realmente pintan un cuadro completo, pero aterrador. O sea, no es una lectura que recomiendo a cualquiera, especialmente a aquellas almas más susceptibles, digamos, de estas cosas de la acción demoníaca. Para ellas no vale la pena leerla, pero quien tiene estómago y quiere comprender una descripción bien hecha, aquí la tiene, y es una obra sorprendente que haya aparecido en The Atlantic. Entonces, méritos y reconocimiento a quien lo merece, y en este caso, este autor, Mike Mariani, ha hecho un trabajo excepcional, y es un trabajo que la revista The Atlantic, pese a su tradición y a su público absolutamente secular, ha terminado publicando un tratado que contiene sorprendente valor teológico y espiritual. Que tengas un buen día.